Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Si me escuchan, si ven mi pantalla, ¿todo normal o no? Sí se escucha, profe. Ok, muy bien. Muy bien, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Qué cosas tenemos pendiente para hoy? ¿Qué nos falta para cerrarlo de su segundo parcial? ¿Ya acabamos de revisar la serie del tema 6 o todavía no? Creo que nos faltaron, ¿verdad? Quedamos a medio ejercicio. Bueno, no medio ejercicio, pues, pero sí un ejercicio. Nos faltó, creo que el último, ¿verdad? Ok. En cuanto a quizzes, ¿qué hemos hecho ya? Ya hicimos el del 5, ¿verdad? No, el 5 no, solo hasta el 4. Ok, entonces vamos a hacer el quiz del tema 5 y fíjense que no me acordaba que el próximo lunes no hay clases, es día feriado. Entonces, pues vamos a tener que hacer el quiz de que nos queda restante, nos quedan dos quizzes, el tema 5 y el tema 6. Vamos a tener que hacer el del tema 6 el próximo viernes, porque si no ya no podríamos hacerlo antes del examen, ¿no? Entonces vamos a hacer el quiz el viernes. Los que no puedan, bueno, me avisan y lo hacemos en otro momento, en otra hora si quieren. Pero sí vamos a tener que hacerle así porque si no, no vamos a alcanzarlo a hacer antes del examen, ¿no? Para que pues les sirva también ese quiz para estudiar. Entonces vamos a hacer el día de hoy el del tema 5 y el próximo viernes, en la clase del viernes, hacemos el del tema 6. Entonces vamos a terminar de revisar la serie también ya para cerrar este punto. Entonces, voy a abrir los ejercicios del tema 6 y vamos a terminar de revisar el ejercicio. Entonces, es este. Estábamos ya viendo, la memoria si no me falla la memoria, acabamos de revisar el ejercicio 3 y del 4 ya lo empezamos o no. ¿Hasta dónde llegamos del 4? Creo que sí vimos de la primera parte, ¿no? ¿O no? Ujú. Vimos hasta, bueno, recordando, para resolver las problemáticas que vimos aquí, teníamos que aplicar dos formas normales. ¿Se acuerdan cuáles eran? La cuarta forma normal y la forma normal de voice code. Ajá, Voice Code Normal Form y la cuarta forma normal. Eh, de la forma normal de Voice Code, ¿sí vimos la solución o todavía no? Todavía no. Ok, entonces vamos a ver. Lo que sí detectamos es que se tiene que usar Voice Code, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que detectamos en Voice Code? El problema está en esta tabla, ¿no? Decíamos que Voice Code aplica cuando detectamos una dependencia funcional, pero esa dependencia funcional está eh, un tanto al revés, ¿no? Para formar una parcial. Entonces ocurre cuando, por ejemplo, atributos que no forman parte de la PK, resulta que tienen ese rol y pudieran, por lo tanto, incorporarse a la PK. Y sobre todo, si detectamos que este atributo puede determinar algún otro atributo, entonces eso me puede generar una redundancia, que justamente es el caso de quién. El tipo de servicio puede determinar a quién, ¿se acuerdan? Al responsable. Al responsable, muy bien, ¿no? Así, ¿ok? Entonces, de acuerdo con las reglas, aquí hay una dependencia. Entonces, cuando esto ocurre, y también lo detectamos desde los datos, ¿verdad? Esta columna pareciera un tanto redundante. Esta y en conjunto con el tipo de servicio, como que el responsable está un tanto redundante, ¿verdad? Entonces, aquí se debe, ¿no? Justamente a esto. El tipo de servicio puede determinar al responsable porque las reglas nos dicen, cada tipo de servicio es, tiene un responsable y es el mismo. Pero el responsable aquí se utilizó como parte de la PK.
¿ok? Entonces se forma una especie ¿de qué tipo de dependencia se forma? ¿A qué se le parece? A una parcial o a una transitiva? A una parcial. A una parcial, porque la parcial interviene un atributo que forma parte de la PK. Pero no la puedo quitar así porque está al revés, ¿no? Pero como se cumple esta condición, entonces Voice Code me dice que puedo hacer un switch, ¿no? Y no debería de alterar para nada la foránea. O sea, la funcionalidad permanece igual. Entonces, por lo tanto, si hacemos switch, por ejemplo, aquí aplicando Voice Code, primero tendríamos que hacer intercambiando atributos. La PK me quedaría de la siguiente manera. Auto ID, coma. Ahora, voy a poner primero tipo revisión. Y ahora, en lugar de poner a responsable, ¿quién pondría? Si hacemos ese switch Tipo servicio ID. a tipo servicio ID. Entonces tenemos tipo servicio ID que va a ahora determinar a quién. A la fecha. Voy a poner aquí abajo. Fecha servicio. Diagnóstico. Fecha revisión. Y ahora, en lugar de poner tipo servicio, pondríamos a responsable ID. ¿Ok? Entonces ya hicimos el switch. Al hacer este switch, entonces ya se vuelve, ya puedo formar una dependencia. ¿De qué tipo? Parcial. Parcial. Exacto. Entonces, tipo de servicio determina quién, al responsable. Entonces, aquí entonces se forma una dependencia parcial. Que al aplicarla, ¿quién sería esa dependencia parcial? Responsable ID, no es cierto. Tipo servicio. Tipo servicio ID. Ajá. Determina a responsable ID. Entonces, al formar una dependencia parcial, se le puede aplicar, ¿qué forma normal? ¿Se acuerdan? La segunda. Segunda forma normal. Muy bien. Se le aplica la segunda forma normal. Entonces, si aplicamos eso, nos quedaría, fíjense, ¿quién sería la tabla nueva que tendría que crearse? Porque recuerdo lo que vimos, cada dependencia parcial genera una tabla nueva. ¿Cómo le pondrían a esta tabla nueva nada más de ver esta dependencia parcial? Tipo servicio ID determina responsable ID. Tipo servicio. Tipo servicio, ¿verdad? Tipo servicio. Pero si ustedes observan el modelo, ¿qué podemos aquí concluir de esta tabla nueva? Ya existe. Que ya existe. Entonces, más bien, ¿qué fue en qué se equivocó quien diseñó esto? En realidad, la llave foránea que va de responsable hacia autoservicio debería de ir hacia dónde? Hacia tipo servicio. O sea, aquí el diseñador cometió este error. Esta llave que puso aquí debió haber ido a dónde? Como no identificativa, pero a tipo servicio. Esto debió haber sido lo correcto en lugar de haber hecho esto. Aquí me lo está indicando Voice Code. ¿Ok? Al aplicar este switch y al quitar la dependencia parcial, pues llegó al mismo efecto. ¿Ok? Entonces, aquí, tipo servicio diríamos, ya existe.
Entonces, en realidad aquí tendríamos tipo servicio. Esta tabla estaría formada por su llave primaria tipo servicio ID, como está ahorita. Pero aquí el proceso de normalización me dice que debo de incorporar ¿a quién? A responsable ID. Ah, perdón. A responsable ID. Responsable ID. ¿Ok? Y entonces ya con eso, ¿cómo me quedaría la tabla ya con este cambio, ¿no? ¿Cómo quedaría la tabla original? ¿Se acuerdan que ya que aplicamos ya que quitamos la dependencia parcial, la tabla original que sería quién? Autoservicio, ¿cómo quedaría? Solamente quedaría con los atributos determinantes. Ajá, o sea, quedaría esto mismo que tenemos aquí, pero nada más Excluyendo al responsable ID. ajá, excluyendo, perdón, aquí me quedó un amontonadero, pero por no hacerlo en el otro, pero bueno. Autoservicio determina quién. Esto yo creo que mejor lo voy a poner acá, en una nueva. Y aquí, la nueva tabla ya me quedaría así. Bueno, no es la nueva tabla, no, más bien la tabla existente, ya me quedaría así. Autoservicio y me quedaría Auto ID tipo revisión ID y servicio ID que determina a quién, a fecha servicio, pero ¿quién se va? El responsable ID. El responsable ID lo quitamos. Muy bien. Entonces ya me queda la tabla así. Entonces, hasta este punto ya logramos quitar, en realidad, ¿quién fue? Ya logramos quitar más bien a esta columna, ¿no? Que me estaba generando la redundancia. Entonces, ahora la PK ya me queda como Auto ID, tipo revisión, tipo servicio. Y ya no tenemos aquí al responsable. ¿Ok? Bueno, pero ahora todavía me falta resolver otro problema, ¿no? Lo de ¿cuál era el otro problema? La Que la tabla dependencia está multivalor. tratando de guardar datos que no están relacionados. Ajá, o sea, nos hace falta quitar las dependencias multivalor. Aquí, por ejemplo, en esta tabla, ¿quiénes serían las dos dependencias multivalor? Tipo de servicio ID con quién? Con Auto ID. Con Auto ID. Mm, pero más bien, mi pregunta es, ¿cuáles son las dependencias multivalor que hay aquí? Recuerden el concepto, una dependencia multivalor es cuando tenemos que cada uno de los atributos de la PK, que estos son, digamos, los tres atributos de la PK, tipo servicio, y bueno, ahora sería, cada uno de los atributos de la PK, Auto ID, tipo servicio y tipo revisión ID, definen por sí solitas algunos atributos, pero esos atributos entre sí no tienen nada que ver. ¿Qué atributos no tienen nada que ver? Los de tipo servicio con tipo revisión. Así es. Entonces, por ejemplo, los debería de agrupar. Tipo revisión con quién. Tipo revisión, ¿quiénes son Con sus fecha de atributos? revisión. La fecha de revisión, ¿verdad? Con esta fecha de Y revisión el diagnóstico. y el diagnóstico. Y por otro lado, la otra dependencia multivalor, ¿quién es? El tipo de servicio con fecha de servicio. Tipo servicio ID con su fecha y nada más, ¿no? ¿Se fijan? Entre estos dos atributos que estoy aquí marcando, estos dos atributos aquí y el otro, nada que ver. Aquí es donde se ve la dependencia multivalor. Entonces, la cuarta forma normal que me dice que debo de crear, ¿qué?
una tabla por cada dependencia multivalor. Entonces, en realidad, la tabla que tenía que crear sería una para lo del servicio, en donde su llave primaria, ¿quién sería? Auto ID se conserva, ¿no? Porque esa no le pasa nada. Esa no tiene dependencia multivalor. Y una de las dependencias multivalor sería ¿quién? Tipo revisión ID. Tipo rev ID. ¿Y quién serían sus atributos? De fecha de revisión Fecha revisión. Muy bien. y diagnóstico. Y diagnóstico. Diac. Y diagnóstico. Voy a poner aquí completo. Diagnóstico. Ok. Esta es una. Ahora la otra dependencia multivalor, ¿quién sería? Otra vez, Auto ID. Auto ID. Pero ahora en lugar de poner a tipo revisión ID, pondríamos tipo servicio. Tipo de servicio. Ahí. Ajá, muy bien. Y sus atributos serían La fecha del servicio. la fecha del servicio. Y nada más me parece, ¿no? Sí. Entonces ya me quedarían las dos. ¿Cómo le pondrían a esta tabla, la de arriba? ¿Qué nombre se les ocurre? Auto tipo revisión. Autorrevisión, muy bien, por ejemplo. Autorrevisión. Y a la de abajo, Autoservicio. autoservicio, por ejemplo. Autoservicio. Y y pues por acá ya estarían las otras tablas, ¿no? Que auto no sufrió cambio alguno. ¿Ok? Y la que sí sufrió un cambio, ¿quién fue? Por acá estaría tipo revisión, que esa tampoco sufrió cambio, ¿verdad? Tipo revisión. Y de este lado tendríamos a tipo servicio. Tipo servicio. Y al responsable. Responsable. Ok, entonces el cambio que vimos es que en lugar de que responsable estuviera en estas tablas, en las intermedias, tipo responsable se fue hacia tipo servicio. Ok, aquí había su FK. Este fue el primer cambio que hicimos. Y ya en la cuarta forma normal, pues nos quedaría auto así, cada una con su dependencia multivalor. Ok, tipos de servicio para acá. Y y el auto también, ¿no? De aquí tendría que también venirse para acá. Una cosa así. Y ya nos quedaría nuestro diseño de esta manera. Que si ustedes observan a lo mejor si ustedes hubieran dado el enunciado, a lo mejor no habrían cometido el error que cometió el developer, ¿no? O el diseñador. Con lo que ya hemos aprendido de temas pasados, a lo mejor llegarían a esto mismo, ¿no? Pero aquí lo interesante es ver cómo en los procesos de normalización nos llevan a un diseño correcto, ¿ok? Con los conceptos que vimos en este tema. Bueno, pues esa es ya la respuesta del ejercicio, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y con esto ya acabamos, ¿verdad? Ahí, en mi caso, pasé las fechas a la llave primaria, pero mi razonamiento era, no debería haber solamente un tipo de, bueno, no, bueno, más bien el diseño actual restringe a que a un auto solamente le puedas hacer un tipo de revisión una vez, ¿no? Y un tipo de servicio una vez. Ujú. Entonces, para que un auto pudiera tener ah, un tipo de servicio más de una vez, Ajá. faltaría algo más.
Correcto, esa es muy buena observación. Así como está el diseño, funciona. Pero el problema es que si quisiera yo guardar los datos de cada vez que voy a revisión, una manera sería esta fecha tendría que subir. Lo mismo para acá, tendría que subir. Ok, Aunque entonces queda raro por el hecho de que ya no tiene atributos dependientes. no importa, realmente no se ve raro. Una relación muchos a muchos no siempre tiene que tener atributos en la tabla que no forman parte de la PK, ¿eh? Si en un modelo les queda de hecho no sé si les pasó en sus prácticas. Creo que no, ¿verdad? No hubo un caso así, no recuerdo la verdad, pero Creo que por lo menos justamente tenía la fecha, la mayoría de las veces, ujú, por lo menos uno. por lo menos una. No significa que si nos llega a salir una intermedia que no tenga nada, no significa que algo ande mal, ¿eh? Eso es completamente normal. A ver, ¿qué se imaginan que entonces cuál es la idea de tener una intermedia si no tiene atributos en la relación? Entonces, como que ¿para qué? Pues ya está ahí para unir las tablas que tiene relacionadas. Exacto, o sea, su función en este caso sería es nada más relacionar dos entidades de manera muchos a muchos. O sea, lo que nos dice esa tabla es qué registros que se asocian, un registro una de las padres con cuántos de la otra y al revés, ¿no? También un registro de la otra con cuántos de la del lado izquierdo, ¿no? Y así. Esa es su única función. No aplica algún atributo que dependa de la combinación de los valores de la PK compuesta. No hay alguno, pero no importa, ¿no? De todas maneras, su función es ligar a dos entidades a través de una relación muchos a muchos. Entonces, no hay problema. Y efectivamente, aquí tendríamos que subir las fechas si quisiéramos que estas tablas en realidad se volvieran una especie de histórico, ¿no? Porque si la dejamos así, ¿qué tendríamos que hacer si va el auto varias veces? En lugar de conservar el registro pasado, tendríamos que hacer una actualización, ¿no? De tal vez aquí, si no subimos la fecha, nada más le cambiaríamos la fecha de la nueva revisión. Entonces nuestras tablas nada más contendrían los datos de la última revisión. Pero si nos piden mantener la historia, entonces sí tendríamos que subir la fecha. Ahora, recuerden que esto es normalización, digamos, pura. Pero ya en un modelo real, ¿dejarían así sus 3 columnas? En un paso de refinamiento, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Sería adecuado, digamos, dejar así esa PK media rara, media fea de 3 columnas? Poner pecas artificiales. Mejor pondríamos una PK artificial. Exacto. Inclusive ya con la PK artificial ya no había problema, ¿no? Se vuelven en automático históricos, ¿no? Porque ya vamos generando un consecutivo por cada revisión a la que acude el auto o a cada servicio. Entonces ya quedarían las 3 abajo y una artificial. Quedaría un auto revisión ID y un auto servicio ID. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra observación o duda que tengan? Bueno, No, entonces, profe. ahora sí por fin vamos a empezar con lo de SQL porque urge ya empezar con esta parte también. Lo que resta de esta clase vamos a seguir, bueno, de por sí, bueno, tenemos hoy una clase un poco corta. Hoy ya no es horario ya cambiaron sus relojes en Estados Unidos, entonces ya puedo estar hasta las 10:30 con ustedes. Entonces, vamos a continuar ahora sí ya con el tema 7. Yo creo que ahorita con lo que nos resta de la clase vamos a ver la parte teórica y yo creo que el viernes empezamos con lo del ambiente. ¿Ya les platiqué lo que tienen que hacer para preparar el ambiente para las clases o no? Sí, ya Era más o algo menos de nos llamar. platicó. Sí, que recuerden, era que 1 RL Graph, ¿no? ¿Alguien ya lo hizo? Sí, Aún no, pero bueno, ya comencé a leer lo de el previo Lo de del la previo, práctica ¿verdad? 7. Glogin.
Ahorita lo que sí me interesa mucho es que a más tardar para el próximo viernes ya tengan esto. RL configurado, la parte de Glogin, SQL, que también está ahí en el previo, la parte del buffer, ok. Lean qué es eso del buffer, para qué sirve, cómo se configura, y la parte del spool. Ok, para no perder tiempo, ya no voy a dar explicación de esto, porque es parte de la práctica de SQL. Ok, entonces ya deben traer su ambiente configurado con todo esto para el viernes. Y la otra también, no sé si les platiqué de configurar ya el Zoom en Linux. Ahorita ustedes en qué están tomando su clase, ¿en Windows? Tal vez Sí, en algunos, Linux. ¿no? O en Linux. Ya Pero para las de SQL sí es importante. Bueno, esto aplica si es nativa. Si es virtual, pues no hay problema, ¿no? No aplica. Pero si es instalación nativa, necesito que instalen Zoom en su Linux. Y no, platicamos lo de la configuración de Zoom para que se vean las ventanitas así como las ven ahorita, que ven los sí, participantes. Sí comentamos esa parte, sí, ¿verdad? sí. Entonces también Sí. eso necesito que lo tengan configurado. La dinámica de las clases de SQL es que todos van a participar en los ejercicios. ¿Ok? Es una especie de taller toda la parte de SQL. ¿Ok? Vemos muy rápidamente los conceptos teóricos y nos pasamos las series de ejercicios de estos temas, ya no los dejamos de tarea, sino que los hacemos aquí en clase entre todos. Entonces, lo único a lo que tienen que dedicarse en SQL son a sus prácticas. El único entregable que les pido para la parte de SQL es los spools. ¿Qué son los spools? Pues es un archivo en donde van a guardar todos los ejercicios todas las instrucciones, todo lo que vamos haciendo en la clase, se guarda en el spool. Entonces, si son abusados, no tendrían por qué llevarse de tarea a hacer los spools. En la misma clase, cuando inicie la clase, prenden su spool para que vayan haciendo todos los ejercicios. Entonces traten de estar muy atentos, poner atención para que puedan sacar correctamente los ejercicios en clase y ya no tengan que hacerlo después. Porque si lo dejan para después, pues van a tener que estar haciendo otra vez los ejercicios que vimos en clase. Pues aprovechen la clase para sacar su spool y de repente les dejo uno que otro ejercicio de tarea. Dentro de la serie puede haber algún punto o algún ejercicio que les digo, esto queda de tarea. Entonces tienen que formar un spool de tarea, spool tarea. ¿Ok? Hay veces que les dejo 2 ejercicios, entonces sería spool tarea 2, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana se pueden juntar varios archivos de tipo spool. Entonces, no sé si les comenté, cada semana voy a crear una tarea en Classroom en donde ustedes van a subir este paquetito de archivos. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a hacer cada miércoles, ¿no? Cada lunes, ¿ok? Cada semana, cada lunes. Entonces, y es como si fuera un ejercicio, ¿ok? Para que cuente su ejercicio tiene que venir completo, ¿no? El spool de lo que hicimos en las clases, obviamente con el ejercicio bien resuelto, nada de que tiene errores. Digo, su spool puede tener errores, ¿no? A veces nos equivocamos en sintaxis, no importa. O sea, su spool puede tener todos sus errores, pero al final el ejercicio debe ser exitoso, ¿no? Después de haber corregido los errores. No tienen que entregar un spool así limpiecito, ¿ok? Entonces, cada semana suben este conjunto de archivos. Aquí, recomendación, más bien, súbanlos en formato con extensión TXT. No los compriman, de favor. No zip, no hagan un zip, porque eso me complica su revisión. Aparte, si hay observaciones, no podría poner las observaciones en el zip, ¿no? ¿Cómo le hago para ponerlas en cada archivo si es un zip? Entonces, por eso no compriman. Así tal cual los N archivos, súbanlos a Classroom. ¿Ok? Entonces, para el viernes necesitamos ya que todo esto esté entendido y configurado para ya arrancar de lleno con los ejercicios. ¿Vale? ¿Dudas de esto?
No, Profesor, profe. Ok, profesor, ¿vamos a hacer Profe, los quiz? sí, pero ahorita un poquito más a ratito. Tengo hasta las 10:30. Ah, ok. Sí, hoy no me tengo que desconectar, luego. De todas maneras, oiga, profe, mande. perdón, ¿puede repetir de nuevo lo de los spools? Es que como que me confundí un poquito. Ok, primero, ¿qué es un spool? El spool es como, denme un segundito, nada más déjenme confirmo que mi reunión es a las 10:30. No vaya a ser que salga yo con una sorpresita ahorita. Hoy es 10. Ah, caray, ¿por qué está a las 11:30? Se supone que es a las 10:30. A ver, déjenme comprobo rápido acá en la otra laptop. Denme un segundito. Ahorita, denme un segundito. Sí es a las 10:30. No sé por qué aquí en el celular me mostró que es a las 11:30, pero no. Yo creo que está en el horario de allá. Pero bueno, es a las 10:30. Ok. Bueno, es que eso de las juntas y los horarios y cuando los integrantes están en zonas horarias distintas, a veces es un relajo, pero bueno. Ok. Entonces, sí, me preguntaban del spool, ¿verdad? Les decía, el spool es Sí, como profe. es una bitácora. Hay una instrucción en SQL Plus que tú le dices spool, le pones el archivo y en ese momento, cuando lo prendes, por así decirlo, todas las instrucciones que hagamos en la base de datos, todos los ejercicios que hagamos en automático se van respaldando en esta bitácora. Cuando acaba la clase le ponemos spool off, entonces ya tienes tu archivo generado. Este es como que la prueba o el comprobante de que estuviste trabajando en clase. Aquí mi sugerencia es que pongan atención, no se pierdan de la clase para que su spool ya en automático pues lo tengan listo. ¿Ok? ¿Qué cosas pueden pasar si de repente se atoran o se retrasan? Sus archivos, sus ejercicios salieron mal, se equivocaron. Entonces tendrían que hacerlo después fuera de clase. Yo sugiero que pongan atención para que no les pase eso y no tengan que después estarlos haciendo de tarea, ¿no? Entonces estos spools se generan cuando tenemos la clase. Estos archivos son los que tienen que enviar en su tarea de Classroom, pero semanalmente. Entonces, a la semana podríamos juntar varios archivos de estos. Y eso es lo que se va a subir. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Un punto que se me pasó comentarles es que dentro de las actividades que van a hacer aquí en Glogin es actualizar el prompt. Por default, el prompt de SQL es así, ¿no? SQL y está así, ¿no? SQL, así. Pero con el cambio que van a hacer, el prompt se va a actualizar a su usuario. Por ejemplo, los usuarios que vamos a generar van a ser su nombre, por ejemplo, el nombre y el tema que estamos viendo, ¿no? El grupo, que somos el grupo 01, 07, por ejemplo. Entonces, así se vería su SQL. Creo que es menos SQL. Y ya estaría el prompt así. Esto es importante para saber quién está trabajando. Entonces,
sus spools que manden deben de tener esta configuración, si no, no valdría, ¿no? No los tomo en cuenta. Ok, entonces eso viene explicado igual en el previo, en esta parte de Glogin. Entonces asegúrense que esto también esté configurado. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que sería la parte teórica. Ok, en este tema 7, el primero de SQL, vamos a ver la creación, modificación y eliminación de objetos. Es una de las categorías del SQL, ¿no? Como vamos a ver ahorita. SQL significa, antes, ¿no? Tenía esta significado. Las siglas significaban Structured Query Language. Después se modificó a Database Language Query. ¿Ok? Es decir, es un lenguaje de bases de datos. Es un lenguaje totalmente enfocado y orientado a los datos, pensado en los datos. ¿Ok? Pensando en el que los datos están guardados de forma tabular. Y pues nos sirve para prácticamente hacer cualquier cosa que necesitemos dentro de una base de datos, ¿no? Las características del lenguaje, antes de entrar a las categorías, en teoría es un lenguaje de alto nivel, ¿ok? ¿Quién me dice qué característica tienen los lenguajes de alto nivel o por qué se les llama así? De alto nivel. Porque tiene una sintaxis más legible por los humanos que por las máquinas. Así es, que su sintaxis, ¿no? Es muy parecida al lenguaje humano. Entre más se parezca, mayor es su nivel. Y así es SQL, parece que estamos platicando con la base, ¿no? Cuando le pedimos algo, ¿no? De ahí que es un lenguaje de alto nivel. Como les decía, está específicamente diseñado para trabajar con datos. En la parte estándar, no es un lenguaje no procedimental. ¿Esto qué significa? En lenguajes típicos o de propósito general, ¿qué tenemos? Elementos como variables, estructuras de control, manejo de excepciones, y dentro de las estructuras de control, pues están loops, está el while, que el for, etcétera, ¿no? Todo eso no existe realmente en el lenguaje estándar del SQL, ¿no? Ahorita vamos a platicar de los estándares. Sin embargo, para solventar esa deficiencia que tiene el estándar o digamos esa falta de funcionalidad que tiene el estándar, cada manejador ha desarrollado sus extensiones del SQL. En las extensiones del SQL ya se incorpora todos esos elementos, ¿no? Que no define el estándar, como son realmente formar es un lenguaje de propósito pues general prácticamente, ¿no? Se incorporan el uso de variables, manejo de excepciones, sentencias de control, ya se incorpora todo eso, pero a partir de una extensión. Cada manejador tiene sus propias extensiones, ¿no? Por ejemplo, en DB2 de IBM, la base de datos de IBM, se llama SQLPL. En SQL Server, que es de Microsoft, se llama Transact SQL. ¿Ok? Y en el caso de la base que estamos usando, que es Oracle, se llama PLSQL. ¿Ok? Entonces todas tienen, es la parte de programación que vamos a ver de los últimos temas del curso. ¿Ok? Entonces, pero eso ya no es parte del estándar. La otra característica que se supone que debe de cumplir es que es portable. ¿A qué se refiere? ¿A qué creen que se refiere esto de portable? Que se puede usar en diferentes manejadores de base de datos, en diferentes implementaciones. Así es. O sea, que en teoría una sentencia SQL, si la ejecuta en un Postgres, debería de correr igual que en un Oracle. Eso se cumple no al 100%. Hay cosas que sí son estándares, hay cosas que no. O sea, hay algunas cosas que dependen de completa el manejador y que si la corren en otro no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, digamos, la portabilidad, pues sí, se trata de que se cumpla, pero no es tan, a veces no es tan fácil, ¿no? Que funcione idéntico. Entonces, cada manejador tiene sus propias funcionalidades y de repente hay cosas que sí son estándares y otras que no. Entonces, conforme avancemos en estos temas, vamos a ir aprendiendo a ver qué es de Oracle, qué es estándar, ¿no?
Las categorías, me voy a ir directamente a esta tablita, ¿ok? En donde ilustran las principales categorías del lenguaje. Al final de lo que nos resta del curso, ustedes tienen que dominar todas estas instrucciones que ven aquí, ¿ok? Casi con los ojos cerrados, ¿ok? La primera categoría se llama DDL o Data Definition Language o DDL, ¿no? Es una categoría del lenguaje en donde nos sirve para crear o administrar toda la estructura de los objetos. Ojo, hablo de la estructura, no de los datos. Okay. Una cosa es definir la estructura de una tabla, que sería definir su nombre, sus tipos de datos, todo lo que implica la estructura, la definición. Ok, entonces de ahí se desprenden instrucciones como create, alter, drop, rename, truncate, comment. Que truncate, fíjense que esa yo la pasaría tal vez para acá. Desde mi punto de vista debe estar acá. Pero bueno, hay autores que lo ponen así. Ok, todo lo que tenga que ver con la estructura. Funciona como un delete. Otra vez, perdón. No, que estoy de acuerdo, porque desde tu perspectiva lo estás usando para modificar los datos, ¿no? Para quitarlo el Así contenido que tiene una tabla, como si fueran un sustituto de muchos delete o Así un es. delete sin web o algo así. Exacto. Nada más que truncate tiene una peculiaridad que hace que sea muy parecida a un DDL por una condición curiosa que vamos a ver más adelante. Y por ese detalle, algunos autores lo ponen así, como DDL. Pero realmente no considero que sea DDL, porque no modifica la estructura de una tabla. ¿Ok? La segunda categoría es DML, Data Manipulation Language, que ahí sí ya tiene que ver con todos los datos, ¿no? ¿Qué le podemos hacer a los datos? Insertarlos, modificarlos, eliminarlos o sincronizarlos con merge. ¿Ok? La siguiente categoría, DCL, Data Control Language, tiene que ver con seguridad, el control de acceso a los datos. Entonces aquí entrarían estas instrucciones. Toda la seguridad, normalmente en cualquier manejador, se basa en privilegios. Entonces, para poder crear privilegios, utilizamos grant o revoke. ¿Ok? Esto lo vamos a ver a lo largo de los temas. Este es el tema 7, este es el tema 8. La parte de seguridad, pues se ven todos, ¿no? Del 7 al 10, digamos. ¿Ok? DQL yo diría que le pongan aquí un asterisco porque sería el tema más importante, diría yo, de la parte de SQL. Ese es el tema 9, la parte de consultas. Que en realidad es una sola instrucción, pero van a ver que esa instrucción se divide en muchísimas cosas y muchos temas que hay que ver ahí. Normalmente cuando les hacen un examen de SQL, no sé, en una entrevista laboral, por ejemplo, no les ponen, a ver, haga el código para crear una tablita. Pues no, como que no tiene mucho chiste, mera sintaxis. En donde sí les piden es en las consultas. Porque las consultas pueden proponer una consulta de formas distintas. Entonces se valida, ¿no? Qué tan buenos son en el SQL para hacer consultas. Entonces es donde he visto que los entrevistan más en esta área, ¿no? Más que ni en las otras. ¿Ok? O sea, no crean que ya creo una tablita y ya la hice, ¿no? No, es entrarle a las consultas. Y aquí nos vamos a tardar un rato, ¿no? Sus exámenes parciales, por ejemplo, el tercer examen parcial abarca estos dos temas, ¿ok? Y el cuarto parcial en realidad nada más es el TQL y un poquito del tema 10, ¿ok? Muy bien, y entonces eso lo veremos en el tema 9. Transaction Control tiene que ver con el manejo de transacciones. En su momento veremos qué es una transacción. Esto también se revisa en el tema 8. ¿Ok? Bueno, entonces al final del semestre tenemos que tener ya la habilidad de todas estas categorías. DDL, DML y DCL, DQL. Son las categorías del lenguaje. Brevísima historia de los estándares. No voy a detener aquí mucho. Esto sí, después lo leen con calma. El SQL empezó a generar
estándares por ahí de los 80s, ¿no? Más o menos. Ahorita yo les preguntaría, ¿qué es un estándar o cuál es la idea de un estándar aplicado a un lenguaje? En este caso, al lenguaje SQL. ¿Cuál sería, digamos, el objetivo de estandarizar ese lenguaje? La interoperabilidad y que las habilidades de quien aprenda en dicho lenguaje estandarizado sean transferibles a otras implementaciones similares. Exacto, esa es la idea. Que a medida de lo posible, el lenguaje sea universal en todos los manejadores. O sea, si yo aprendo bien SQL, no va a costar ningún trabajo cambiarme de manejador. Repito, eso es cierto eso es bueno, eso es correcto hasta cierto punto, porque siempre va a haber cosas particulares de cada manejador. Pero aquí lo importante, yo creo que no es tan grave que eso ocurra, porque realmente lo único que varía entre cada uno es sintaxis, ¿no? La manera en cómo hacen las cosas o la manera en cómo nombran a los componentes, pero al final de cuentas el concepto y la idea es idéntica. Entonces, por eso ustedes aprenden, no sé, Oracle, por ejemplo, lo aprenden bien. Si el día de mañana les toca no un Oracle, sino un MySQL o un Postgres, van a ver que todos estos conceptos les sirven igual, ¿no? Cambia un poco la sintaxis, algunos conceptos, pero al final llegan a lo mismo, ¿no? Los estándares empezaron por ahí del 86, 87. ¿Quiénes son las dos organizaciones o entidades que se encargan de administrar este estándar? ¿Alguien sabe? Una de ellas es ISO. ¿Han oído hablar de ellos? Sí, profe. Y la otra es ANSI. ¿IEEE? No. No, ANSI. Son las dos organizaciones que se encargan de darle seguimiento a los estándares. Entonces son las encargadas de generar los documentos, ¿no? De generar la especificación. Los estándares se implementan en documentos que se le llaman especificaciones o los famosos specs. ¿Ok? Ahí es donde se define la sintaxis del lenguaje, donde se definen todos los conceptos que, por ejemplo, el estándar define la sintaxis para crear una foránea, para crear una llave primaria, la sintaxis para crear una tabla, ¿no? Los conceptos de las transacciones, ¿no? Todo eso se está estandarizado en estos documentos. Entonces, a lo largo del tiempo, más o menos se ha tratado, sobre todo en los últimos años, de crear una nueva versión del estándar por año. ¿Ok? Entonces, empezó por ahí del 86, 87, ¿no? Después, digamos ya algo un poco más formal. Lo que históricamente ocurría es que empresas como IBM sacaban sus propias funcionalidades. Esas funcionalidades se veían, digamos, las usaron para formar el estándar, ¿no? A partir ya de algo implementado. Oye, esto que hizo esta empresa se ve bien, se ve padre, se ve correcto, entonces vamos a estandarizarlo, ¿no? Entonces, de los 90s fue donde ya empezó más o menos las especificaciones ya en forma, ¿no? Las primeras versiones, por ejemplo, o más bien ya las versiones más, un poco más hacia los 90s, incluían alrededor de 500 páginas, fíjense, ¿no? La definición del lenguaje. Entonces, por ejemplo, ¿no? En SQL 92 se incorporaron conceptos como el nombrado de constraints, soporte para varchars, etcétera, ¿no? Entonces, como se puede ver cómo fue creciendo todo el soporte del lenguaje, ¿no? Después viene por ahí del 99 lo que fue el boom de la programación orientada a objetos y fue cuando se incorporó el concepto de RDBMS. No, el concepto de ORDBMS, ¿no? O sea que ya todos los manejadores de entrada, ¿qué son? O hacen uso de los conceptos de la programación orientada a objetos. ¿Ok? Cuando vino eso, fíjense cómo creció el estándar a 2000 páginas, de 500 a 2000. ¿No? Sería bien que les dejara un resumen, ¿no? Del estándar. Haga un resumen de 2000,
de la especificación de 2000 páginas. Está medio feo, ¿no? Pero bueno. Yo intenté hacer un resumen de un estándar de 500 Ajá. y me rendí. Sí, sí, no, es que son documentos muy técnicos, que realmente no hay mucho que resumir, ¿no? ¿Qué le resumes a una especificación? ¿No? Es que también, a pesar de que sea difícil y tal, después de que lo comprendes, ves que ya está en una forma muy comprimida y de hecho por eso era difícil. Ujú. Ah, justamente el estándar que era de 500 páginas, luego había otros documentos o libros que te explicaban lo mismo, pero estaban en 3000 páginas. Sí, más bien como que Así aplica lo que contrario, ¿no? Tomas el estándar y lo explicas, entonces eso hace que en lugar de resumir, expandes, ¿no? sí, porque digamos que te hace la referencia de todas las cosas que tienes que saber. Tienes que leerte también el documento correspondiente a los números de punto flotante, ¿no? El IEEE 754. Tienes que leerte también tal, y tiene una lista de referencias que incluyen muchos términos que se asumen que ya sabes, ¿no? O que Así es. deberías dominar al leerlo. Así que también por esa parte, términos técnicos que ya deberías saber no se explican a detalle y de ahí que se pueda hacer la otra explicación que queda más larga que el propio estándar, ¿no? El propio documento. De acuerdo. Sí, sí, sí. No es tan sencillo, ¿no? Analizar los estándares. Por eso es que a partir de los estándares pues, salen cursos, salen libros, salen algo un poco más de alto nivel justamente para que pues sea más fácil la comprensión del estándar, ¿no? Ok. Entonces, siguen avanzando los estándares, como pueden ver en los estándares ya de los 2000 empieza a entrar lo de XML, empiezan a entrar otras funcionalidades más recientes como las secuencias, ¿no? En el 2008 se siguen incrementando más funcionalidades, por ejemplo, se incorporan unos triggers que se llaman de tipo instead of triggers, se incorporan algunas sentencias como truncate, ¿no? En el 2011, por ejemplo, se incorporan algunas cosas que le llaman bases temporales, ¿no? Este, y ya digamos, un poquito más allá, ya como que un poco del lado de cuando viene ahora el boom de la parte de Big Data, también aquí vienen un montón de cambios, ¿no? Se incorpora el soporte para JSON, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, y va avanzando, ¿no? Y cada vez se van incorporando más cosas, pues para ir a la par de cómo también va el desarrollo de software, ¿no? Y pues ahí va, a ver, ¿qué más? Hay funcionalidades bastante interesantes. Yo creo que cada año más o menos hay cosas nuevas. Entonces aquí el detalle es que este curso se vuelve a veces un poquito más complicado de manejar porque quisiera uno como profesor incorporar nuevas cosas de lo nuevo que va saliendo, pero es prácticamente imposible seguir ese ritmo. En primero porque pues en sí el curso ya está muy cargado, ¿no? De todos los conceptos que esos nunca van a caducar, ¿no? O sea, el modelado va a seguir siendo modelado. La parte básica del lenguaje va a seguir siendo la básica y se tiene que revisar. Y aquí el detalle es dónde queda lo nuevo, ¿no? Lo nuevo ya no entra en los cursos. Entonces, de repente tratamos de meter lo más actual que se pueda, pero pues en sí la naturaleza, la materia no nos da mucho espacio, ¿no? Para meter y meter y meter, ¿no? De por sí el curso es pesado, ¿no? Y pero pues bueno, ya queda más del lado de ustedes darle seguimiento a cómo van evolucionando los estándares, ¿no? Aprende la parte básica, ¿no? Los conceptos, la parte de teórica, y con eso es más que suficiente para ir eh, avanzando en los estándares conforme van saliendo. Bien. Entonces vamos a empezar ahora sí ya después de este intro. Con la cuestión de la creación de tablas, que es lo que normalmente, con lo que normalmente empezamos a implementar una base, ¿no? Antes de la creación de las tablas, pues debería de haber un usuario, ¿ok?
como hemos visto, nuestro ambiente ya en particular, ahorita los usuarios que tenemos es el usuario sys, el usuario system. Estos dos usuarios son a nivel de la propia base de datos. ¿Ok? Y a nivel de sistema operativo también tenemos usuarios que tienen que ver con la base. ¿Cómo se llama aquí el usuario? Oracle. Ajá. Digamos que estos tres usuarios desde sus diferentes perspectivas son los dueños o los mandamás, por así decirlo, los dueños de la base de datos. ¿Ok? Y obviamente podemos tener otros usuarios. Entonces, a nivel ya de base de datos, entra el siguiente concepto que es el de esquema. ¿Qué es un esquema? Un esquema no es otra cosa más que un contenedor de objetos, por ejemplo, tablas, vistas, etcétera. Y todos estos objetos le pertenecen ¿a quién? A un usuario. ¿Ok? El concepto de esquema es un conjunto de objetos que tienen un dueño. Ahora, este concepto varía un poquito entre manejador y manejador. Aquí hay diferencias. En lo que sí coinciden todos es en esto, ¿no? Un conjunto de objetos que tienen un dueño. En el caso de Oracle, este esquema tiene uno y un solo dueño. Y al grado de que el esquema y el nombre de usuario es el mismo, ¿no? De hecho, igual hay algunos autores que manejan el término usuario y esquema como si fueran sinónimos. La verdad es que no los considero como sinónimos, aunque se llamen igual, porque el usuario es el usuario en sí, la definición del usuario, y que su esquema se llame igual, significa que, pues, nada más ahí está reflejando quién es su dueño, ¿ok? Entonces, básicamente eso es un esquema. Otros manejadores permiten tener, por ejemplo, varios esquemas asociados al mismo usuario, y al ser varios, pues obviamente deben de tener valores diferentes, ¿no? Entonces aquí el manejador me permite crear múltiples esquemas con diferente nombre asociadas al mismo usuario. ¿Ok? Pero bueno, para nuestro caso es nada más hay uno por usuario. ¿Ok? Entonces, este es el concepto de esquema. Entonces, todas las tablas, todas las vistas que vamos a crear, todos los objetos, deberían de estar asignadas a un usuario. No se considera una buena práctica o sería incorrecto que empecemos a agregarle tablitas y objetos a estos usuarios, ¿no? En los esquemas de estos usuarios contienen objetos que en este caso son destinados específicamente para administrar la base de datos, ¿no? Entonces no debemos de usar esos usuarios. Si queremos empezar a jugar con ella, bueno, vamos a crearnos un usuario y ya en este usuario le creamos todos nuestros objetos de manera aislada a los otros usuarios administradores. ¿Ok? Bueno, ya en un sistema real, los usuarios de la base de datos en realidad no son como tal ser humanos, sino más bien ya son las aplicaciones. ¿Ok? Ahí el usuario, más bien un usuario está representado por una aplicación que tiene su propio esquema. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas puede tener el esquema? Cualquier tipo de objeto. Estos son los más principales, ¿no? Tablas, restricciones, índices, particiones, vistas. Todos estos términos los vamos a ver más adelante. Todos estos particiones, no, este no es de esta materia, pero todos los demás debemos verlo. ¿Ok? Bueno. Un punto más antes de comenzar es cualquier base de datos, por pequeñita que sea, antes de empezar ahora sí que como dicen, a tirar código SQL, antes de empezar con el código, nuestra base debería de estar respaldada y justificada a través de un diseño. Por muy pequeñita que esté esa base, nunca hagan eso de, pues créate unas cuantas tablitas y lo guardamos y luego vemos. Bueno, pero luego vemos se vuelve a un nunca. Entonces empiezan a crear tablitas sin más análisis, sin más, a veces hasta sin relaciones, todas aisladas. ¿Ok? Y ya después, pues se vuelve complicado después administrar esto.
Entonces aquí la importancia es que siempre hay que tener un modelo, o sea, hacer lo que hicimos hasta el tema 6, ¿no? Revisarlo, normalizarlo, ya que quede bien pulido, entonces ahora sí, ya lo implementamos, ¿no? Que de hecho, les digo, cada base de datos pues cuenta con su DBA, ¿no? Con su responsable. ¿Ustedes creen que el DBA permitiría que hagan esto? Pues no. No. Porque si permite diseños deficientes, mal hechos, es como si se echara la soga al cuello. Porque ¿quién va a administrar la base? Él mismo. Y si deja que algún usuario le ponga un modelo mal hecho, pues puede pegarle el desempeño a toda la base, ¿no? Entonces los DBAs tienen que tener los skills suficientes para poder detectar si un modelo está bien hecho o no. ¿Ok? Entonces, para este caso, vamos a suponer este caso de estudio. La mayoría de los ejercicios de este tema se basan en este caso de estudio, ¿no? Es un pequeño caso de estudio de una nómina. ¿Ok? No sé si más o menos se les hace familiares los términos como nómina, ¿qué otra cosa? La quincena, los pagos de los empleados, que a lo mejor algún préstamo que hicieron, ¿no? Supuesto, entre otras cosas. ¿Ok? Vean que aquí hay algo curioso. Que fue, bueno, este modelito fue un poco también inspirado de alguna vez en un proyecto que me tocó hacer de un sistema de nómina. ¿Alguien sabe lo que es una pensionada? En el contexto de un sistema de nómina. La persona que ya se jubiló es otra cosa diferente. Es distinto. Bueno, hoy en día también ya puede haber hasta pensionados, ¿eh? No nada más en femenino. Bueno, una pensionada, un pensionado es una persona normalmente que tuvo un hijo, por ejemplo, que tienen un hijo en común. Pero una de las personas, puede ser cualquiera, ¿eh? Es trabajador de una empresa. Supongamos que aquí ustedes trabajan en una empresa, pero por ahí se fueron de aventureros, ¿verdad? Y luego resulta que esa aventura tuvo consecuencias. Y de esa consecuencia, el trabajador no se está haciendo de la vista gorda, ¿no? No quiere hacerse responsable de su chistecito, ¿no? Entonces la pareja puede ir ante un juez y decirle, oye, este cuate no se quiere hacer cargo de su hijo. Entonces el juez, al comprobar la paternidad o la maternidad, ¿no? Aplica de ambos lados, gira una orden para que esa orden va directo a la empresa donde trabaja el empleado. Y en esa orden dice, quítale este porcentaje de sueldo a este empleado y ese porcentaje se lo vas a depositar para la manutención del chistecito. Y sin que usted lo autoricen, ¿eh? O sea, sin que el trabajador la autorice. Entonces, en ese sistema nos dijeron que, pues, querían guardar los registros de los pensionados. La pensionada es la persona que solicita ese porcentaje. Y aquí se guarda el porcentaje que se le quita al empleado. Pero fue algo muy curioso y chistoso porque cuando lo diseñamos, esa tabla originalmente la habíamos propuesto como una relación uno a muchos. Y que creen que el usuario que nos dice, ¿cuál que uno a muchos? Y resulta que es muchos a muchos. O sea que puede haber que hay empleados que tienen varios descuentos y que también llega a haber pensionados o personas que solicitan ese descuento hasta de varios empleados, ¿no? Y así de, no, bueno, ¿no? Todas unas aventuras ahí. Entonces, pues quedó así la tabla como de muchos a muchos. Y ya después nos dijeron que también aplica, ¿no? Que quien solicite la pensión puede ser un hombre también, ¿no? O sea, ya hoy en día es parejo, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más como breviario cultural, ¿no? Entonces, este es un sistema de nómina que se guardan los puestos, cuando se les paga, ¿no? Etcétera. Entonces, con base a este diagramita vamos a estar haciendo algunos ejemplos. Bueno, empezaríamos entonces por lo que es la creación de tablas. Otro concepto.
cuando estamos aprendiendo un lenguaje, normalmente nos avientan la sintaxis, ¿no? Y en SQL, pues no es la excepción, sobre todo por toda la sintaxis que se requiere usar para hacer algo. En el caso para crear una tabla, fíjense, se requieren alrededor de 15 páginas para definir la sintaxis de la instrucción create table. O sea que tiene muchísimas opciones la instrucción create table. Si ustedes ponen, por ejemplo, aquí en el browser le ponen, por ejemplo, create table, no sé, Oracle 19C, la versión que estamos viendo. Luego los lleva al documento donde está la sintaxis. Entonces, fíjense el tamaño de esta página y nada más es para explicar la sintaxis de todo lo que puede llevar la instrucción create table. Toda esta sintaxis, este es un estilo que utiliza Oracle para su sintaxis. ¿Ok? Que esta es la forma gráfica, pero también la pueden ver así. ¿Ok? Entonces tenemos que estar familiarizados con esta sintaxis porque es la que me dice cómo debemos escribir una instrucción SQL. Y así hay muchísimas partes que podemos definir. Obviamente aquí en el curso pues, no vamos a ver todo esto, ¿verdad? Sino la parte más básica, pero hay muchas cláusulas que tiene la instrucción create table. ¿Ok? ¿Alguien había visto este tipo de sintaxis antes? ¿Una cosa así? En compiladores, así definíamos Ajá. pues la sintaxis de nuestro lenguaje, valga la redundancia. Que tiene un nombre muy particular, ¿no? La variante que se usa en SQL es una variante de esta sintaxis, ¿no? No sé si la llegaron a ver en otras materias, ¿no? El Backus Noun Form. Y bueno, a nivel general, a nivel básico, es importante saber leer este tipo de documentos. Por ejemplo, ¿qué me están tratando de decir esta sintaxis? Que si yo quiero crear una tabla, debo de utilizar esta sintaxis. Primero debo de escribir la palabra ¿qué? Create. ¿Qué significan los corchetes en esta anotación? Opcional. Los corchetes es algo que puede o no aparecer, que si lo quito no pasa nada. Pues digamos en su forma más básica, para crear una tabla que tengo que poner create, puedo omitir todo esto y después pongo ¿qué? Table. Normalmente lo que está en pico paréntesis, ¿qué significa? Algo que se tiene que sustituir, incluyendo los paréntesis, ¿no? Luego me encuentro de repente alumnos que hacen esto, create table estudiante y le dejan los pico paréntesis. Pues no, esto se tiene que quitar también. O sea, todo esto sustituye a algo. ¿Ok? ¿Qué otro elemento? Tanto los corchetes como las llaves me pueden ayudar a agrupar varias opciones. Por ejemplo, aquí se fijan, tengo otro corchete que es opcional, ¿sí? Pero me dice, si lo pones, puedes poner ¿qué cosa? La definición de un dominio o ¿qué creen que significa este pipe? O. Es Una como un definición. OR. Ajá. O pones esto, o pones esto, o pones aquello. O sea, son opciones diferentes. Aquí lo que me está indicando la sintaxis, por ejemplo, es para definir una columna, pones el nombre de la columna y para definir, digamos, sus características, puedes definir su dominio o su tipo de dato, ¿no? Y así. Entonces, tanto los corchetes como las llaves se ocupan para agrupar opciones y separadas por pipes, como aquí, para que podamos seleccionar cuál de todas queremos, ¿no? Básicamente ese es a nivel muy básico la sintaxis con la que hay que estar familiarizados, ¿no? Bueno, esta sintaxis que ven aquí está definida en el estándar, ¿ok? La de Oracle, pues obviamente varía un poco, ¿ok? Que sería esta. Y en su forma muy, muy compacta, obviamente, ¿no? Porque la completa es gigantesca, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a empezar ya con los ejercicios en lo que no es cierto, pues ya casi es hora de quiz, ¿verdad? Entonces,
Vamos a dejarle hasta aquí. Y ya el siguiente viernes ya de lleno, vamos a empezar con los ejercicios. ¿Ok? Está la serie del tema 7. Entonces vamos a empezar a trabajar la siguiente clase ya con los ejercicios y pues a tratar de avanzar lo más que se pueda, ¿no? Pues que ya el semestre ya nos anda alcanzando. Tenemos que apurarnos, ¿no? Sobre todo por los puentes que tenemos y luego de repente una que otra clase que no tuvimos. Entonces, hay que apurarnos un poquito. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Pregunta. Pues para la siguiente clase, de favor, todo eso que les pedí, tráiganlo listo. Y también ya cuando empiece la clase, traigan ya su base de datos iniciada. ¿Ok? Es decir, ya ejecuten su comando startup para que ya empecemos a trabajar el próximo viernes y ya no perdamos tiempo en estar iniciando la instancia. ¿Ok? El listener no es necesario que lo inicien por ahora. Ok, ya por ahí del tema 8 ya lo vamos a usar. ¿Alguien de ustedes está trabajando con Docker? Yo, profesor. Sí. Muy bien, ok. Entonces, pues también ahí vayan revisando, ¿no? Que sus containers esté trabajando bien, ¿no? En el tema 8 vamos a tener que hacer algunas otras configuraciones para usar las herramientas gráficas, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Ok, entonces vamos a lo del quiz. Dejen quito esto que está de un quiz anterior. Entonces, del tema 5, ¿verdad? Ok, My Library, bases, vamos a ordenarlos. Y nada más déjenme ver qué quiz nos toca. Ok, entonces hacemos plan 10, estamos en el tema 5. Ok. Listo. Entonces, tema 5 anda por acá. Vamos a hacer este. Es un test. Vamos a seleccionar la clase. Y sería el quiz del tema 05 y es el 01. Ok. Lo asignamos y entonces ya debe de estar. Chequen de favor en su Classroom y váyanse uniendo. Vamos a ver. Sí, ya está, ya lo vi aquí. Ok, ya están empezando a unir. Entonces, pues por esta clase sería todo. Ya en cuanto terminen, ya nos podemos desconectar. Yo voy a mi junta y pues nos estamos conectando el viernes. Recuerden que el viernes también vamos a hacer quiz por esta ocasión. Ok. Y el lunes no tenemos clase, nos veríamos hasta el viernes. Si quieren, podemos ver dudas del tema de lo del segundo parcial. Ok. Por si alguien tiene alguna duda, podemos revisar lo que quiera. Sí, profe. Ok. Hay 15 en Classroom. Veo que van 7. ¿Alguien falta? ¿Alguien tiene problemas? Yo voy, profe. Profe, Corran. yo tengo una pregunta. Bueno, Sí. es que yo me tocó trabajar el viernes pasado y no pude hacer el quiz 4 y se me olvidó mandarle mensaje el lunes. ¿Cree que pueda también hacer ese de una vez? Sí, pues vamos a tratar de hacerlo entre hoy y mañana, pues Ok, para que pueda ser el del viernes, ¿no?
Sí, profe, muchas gracias. Si puedes enviarme mensaje vía el chat de Google para que sea más ágil y ahí lo vamos coordinando, ¿no? Ok, profe, Vale. gracias. Muy bien. Ok, entonces, ¿listos? Lo voy a empezar ya. Ok, van 12, 13, 14 y pues creo que ya, ¿no? Porque conmigo son 15, no sé. Bueno, entonces lo voy a empezar. Échenle ganitas, y ya acuérdense que también pueden después checar su respuesta, ¿no? Después de un ratito pueden checar ya las respuestas en claro. Pues ahí va.
Sigue aquí, profe. Creo que en la pregunta 6, las respuestas son de otra pregunta diferente. ¿Qué pasó? Ah, que me parece que en la pregunta 6 las respuestas no corresponden a esa pregunta. Ok, si quieres, tú contesta la que creas que sea y déjala así. Después revisamos las respuestas. Me avisas si está mal. Tal vez es un error ahí. Ok. Sí. Para que no pierdas tiempo en esa pregunta. Y ya si quieres, después me mandas correo y lo checamos.